¿Micrófono? Bien, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12. Creo y puedo afirmar con seguridad que dentro de los que están acá no han enfrentado una situación de una guerra, porque nadie ha ido a una guerra. De hecho no hemos tenido guerra desde el 1800 en Chile, y algunos pueden decir es que yo vi la película Salvando al Soldado Ryan, así que sé lo que es una guerra. Pero no han participado de una guerra real. Pero si eres cristiano, si eres un nacido de nuevo, lo creas o no, se encuentran en medio de un campo de batalla. Están dentro de un campo de batalla espiritual. Y también estoy seguro de que el día más importante de sus vidas fue cuando depositaron su confianza o depositaron su fe en Jesucristo. Y a medida que crecemos en nuestra fe y en el conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros, nos damos cuenta de la verdadera importancia de ese día en que decidieron poner la fe en Cristo. Fue el día en que literalmente nuestra morada eterna cambió de un lugar llamado infierno a un lugar llamado cielo. Fue el día en que en que pasamos de la oscuridad a la luz. Pasamos de la esclavitud de Satanás a la libertad en Dios. Y ese fue el día en que, según Cristo, según Jesús, hubo una celebración en el cielo en nuestro honor. O sea, cuando decidimos por Cristo, hubo fiesta, hubo tremendo carrete en el cielo en honor nuestro. Hubo un grito de victoria, por decirlo de una manera, de los ángeles y de quienes quizás nos precedieron y puedan tener certeza de aquello. Pero también fue el día en que comenzó una batalla, comenzó una guerra espiritual, una batalla muy real en nuestras vidas y que muchas veces se nos olvida que estamos en esa batalla. De hecho, se ha dicho o se dice que la conversión a Cristo ha convertido nuestros corazones en un campo de batalla. O sea, nuestro corazón es un campo de batalla. Y así como hay un Dios que les ama, también está el diablo que nos odia. El diablo que quiere detener la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Él la quiere destruir. Quiere que se termine. Y vamos a estudiar este pasaje de Efesios capítulo 6 para aprender en cierta manera cómo podemos prepararnos para nuestras batallas espirituales. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder reunirnos nuevamente de manera presencial.
aun cuando no es lo mismo que los domingos. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada uno de los que está acá y a aquellos que no han podido venir, que están enfermos, han tenido dificultades, tú les bendigas y les ayudes en cada una de sus situaciones. Que tú pongas tu mano en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 10 del capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la pregunta es: ¿por qué necesitamos el poder de la fuerza de Dios? Aquí nos dice Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿por qué necesitamos el poder de la fuerza de Dios? Por una razón bastante simple. Porque sin la protección del Señor somos presas fáciles ante el odio, ante la furia de Satanás. Y si bien es cierto que el diablo está siempre a nuestro lado, que no nos damos cuenta, y nos acusa también delante de Dios cuando fallamos, también es cierto que las Escrituras nos dicen que Jesús está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. O sea, gracias al compromiso de Jesús con nosotros podemos triunfar en las batallas espirituales. En realidad no sobrevivimos por nuestro gran valor, por nuestra gran fortaleza, por nuestra gran valentía, por nuestra sabiduría o por nuestro inmenso conocimiento bíblico que podamos tener, sino que sobrevivimos porque Jesús ora por nosotros. Dice claramente que Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Mientras que Satanás nos está acusando constantemente. Y el diablo está ahí al lado o delante del trono de Dios diciendo: mira el Carlos Tello, no el Carlos Carvajal, yo. Mira el Carlos cómo peca, mira. Pero el Señor está ahí diciendo: y yo morí en su lugar. Jesús está intercediendo por nosotros día y noche. Y si bien es cierto también que Satanás, como nos dice la Escritura, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, a quien anda un poquito distraído, solo puede rugir y puede gruñir y mostrar sus colmillos para asustarnos, siempre y cuando Dios les dé permiso. Porque en realidad no puede atraparnos ni alejarnos del Señor si el Señor no lo va a permitir, claramente. Pero sí, si cedemos ante Satanás, la cosa cambia. Por eso Pablo dice que debemos fortalecernos en el poder del Señor. Porque Dios es nuestro protector y es nuestro escudo. Y nuevamente, ¿qué quiso decir Pablo entonces cuando dijo en el poder de su fuerza? En el idioma inglés, estas dos palabras, poder y fuerza, podríamos decir como que se pueden intercambiar sin ningún problema. O también en el español podemos intercambiarlas. Pero en el griego, en sus originales, son dos sustantivos diferentes. Primero tenemos la palabra kratos, que es la palabra griega para poder, un poder con acción. Y en segundo lugar tenemos la palabra ichis, que es la palabra griega para fuerza, que es completamente diferente y que quizás podría ser mejor traducido como una capacidad.
en lugar de fuerza. Ahora, los grandes músculos de un hombre musculoso, como los músculos que está teniendo el Emanuel ahí, los ejercicios que está haciendo, tienen isis, que es capacidad. La capacidad de levantar un peso o una carga pesada, incluso sin usar ese peso o esa fuerza. Es como en la reserva de la fuerza. Pero cuando uno levanta una pesa, está ejerciendo el kratos, que es el poder en acción. Y nuestro Dios tiene vastas reservas de fuerza que se mantienen en nuestra vida cristiana y las tiene ahí para nosotros. Y nosotros podemos ver la fuerza de Dios en nuestra vida de tres maneras. Su fuerza no actúa en mí si yo me quedo sentado sin hacer nada. O sea, si no actúo, Dios no actúa. Su fuerza en mí no actúa. No hay una acción. O también puedo intentar actuar, hacer algo sin depender de su fuerza, en mis fuerzas. Y esto tampoco funciona. O su fuerza actúa en mí cuando dependo de Él por fe y actúo de una manera para hacer su obra, o lo contrario, no actúa en nada. Y esta es la manera correcta de hacerlo. Que su fuerza actúe en mí para que yo pueda hacer algo. En este caso, fortalecerme en el Señor. Y luego dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entre todos los maestros bíblicos que existen, hay algunos maestros bíblicos que enseñan a su congregación o a su gente, que le enseñan acerca de la armadura completa de Dios de una manera bastante diferente a como Dios concibió la armadura. La interpretan como un conjuro, una especie de conjuro. Dicen, debes reclamar la armadura de Dios y debes reprender las fuerzas demoníacas. ¿Han escuchado esa frase? Reprende o reclama el poder de Dios, y mientras hagas eso todo irá bien. Pero nuevamente no es así. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios, estaba encadenado a un guardia romano. Por lo tanto, cuando él llega a su descripción de la armadura de Dios, en el capítulo 6, vale la pena notar que Pablo tuvo mucho tiempo para observar la armadura cómo era y para qué servía. Estaba las 24 horas del día mirando a un soldado. Miraba su cinturón, miraba su coraza, miraba su calzado, miraba el casco, el escudo, la espada. Por lo tanto, cuando Pablo hace esta descripción, no fue hecha al azar. Para, de alguna forma, pasar el tiempo, Pablo, diciendo, miren, hagan tal cosa, y a medida que iba observando, no, fue algo que tuvo mucho tiempo para observar. Y esta ilustración más bien está inspirada, obviamente porque es la palabra de Dios, está inspirada por Dios. Y hay un significado detrás de cada palabra que Pablo atribuyó aquí a cada pieza de la armadura. Y Pablo identifica 6 piezas de la armadura en total. Las 3 primeras, que son el cinturón, la coraza y el calzado, eran para protección.
a larga distancia y nunca se quitaban del cuerpo o del soldado en el campo de batalla. Uno tenía que tener puesto eso, no debía quitárselo. Y las tres siguientes, el escudo, el casco y la espada, se mantenían listas para usarse cuando comenzara la lucha. Cuando comenzaba la batalla cuerpo a cuerpo, esas tenían que estar listas para ser usadas. Porque después de todo, podías ocupar tu casco, podías ocupar tu coraza y tu escudo, pero sin una espada te encontrarías en una posición muy lamentable de solo poder defender o mantenerte, no sé, protegiéndote, pero sin poder atacar. O bien podrías llevar tu calzado o tu cinturón y la espada en la mano, lo que te podía permitir atacar. ¿Atacar qué? Atacar las fortalezas enemigas. Pero como no tenías todas la armadura, perderías rápidamente lo ganado debido a tener una defensa inadecuada, porque igual lo podrían atacar. Por lo tanto, cuando Pablo dice más adelante en el versículo 13, tomar toda la armadura, necesitamos la armadura completa. No solo una parte. No podemos elegir lo que nos conviene, porque todo esto es un conjunto. Dios nos ha dado armas espirituales claras y definidas para luchar, para batallar en esta guerra. Y comprender qué son y cómo usarlas puede marcar también la diferencia en nuestras batallas espirituales. Lo que resulta de la lucha, de la batalla. Y también, claramente, no puedes usar la armadura de otra persona como si fuera tuya. Debe estar hecha a la medida de que la va a usar. O sea, el dueño de la armadura, en este caso. ¿Se imaginan ponerse un zapato 48, 49, 50? Si tiene un pie de 35, ¿qué parecería? Un payaso, ¿cierto? Payaso soy. Un payaso. Y de hecho encontramos un ejemplo bastante claro en 1 Samuel capítulo 17. Estaba allí el ejército filisteo que había invadido nuevamente la tierra de Israel, y esta vez, para evitar una batalla campal, los filisteos habían optado por un duelo individual entre un contrincante contra otro contrincante, entre campeones. Y si ustedes recuerdan, allí se paró el ejército filisteo y apareció Goliat. Y cuando apareció Goliat, la tierra debe haber temblado, ¿cierto? Cuando él apareció, puso sus pies y se puso de frente. Allí estaba el campeón, el temible Goliat. Y se puso a una distancia, o se acercó a una distancia en la que se podía oír lo que él decía, hasta alcanzar esa imponente estatura de casi 3 metros, imagínense, 3 metros, y ver una persona así en la cual alguien tenía que ir a pelear con él. Y enderezando sus hombros y poniéndose de frente, Goliat bramó hacia los israelitas que se asomaban allí, y obviamente todos estaban asustados. Y en ese tiempo el ejército de Israel estaba compuesto principalmente por unos soldados tremendos, granjeros, pastores
y campesinos. Esos eran sus soldados. Contra un verdadero campeón. O sea, no eran soldados profesionales. No eran soldados entrenados. Por lo tanto, no es de extrañar que estuvieran aterrorizados cuando vieron a Goliat, cuando vieron a ese gigante. Pero el Señor tocó el corazón de un israelita y envió a su propio gigante, pero un gigante espiritual, un joven pastor judío llamado David, que era joven, literalmente joven, no jóvenes como nosotros, joven, y declaró él que derrotaría a ese gigante filisteo, a Goliat. ¿Por qué? Porque él dijo: yo he luchado contra leones, he luchado contra osos que atacaban a mis ovejas y yo los he matado. Así que rápidamente y muy pronto David se encontró allí en la tienda del rey Saúl, que era quien debía estar en la batalla, y va allí y se pone a disposición del rey. Y como les decía, si alguien debía haber estado en la batalla era Saúl, peleando contra Goliat. Era el rey. Y de hecho, recordemos que cuando fue elegido como rey, las escrituras nos dicen que él era el más alto que existía. Así que era grande. Con mayor razón debía estar allí. En cambio, ¿qué estaba haciendo ahí? El rey estaba escondido en su tienda, esperando que alguien más hiciera su pega, su trabajo. Entonces aparece este valiente pastorcillo, jovencito, y el cobarde rey le ofreció con gusto su armadura a David, y le dice a David: toma, usa esto. Dice 1 Samuel capítulo 17, versos 38 y 39, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Debe haber sido un espectáculo ver a David, este joven, con un tremenda armadura, siendo de talla quizás S, con una armadura de Saúl de talla 50 y tanto, extra larga, una XXL. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos aquí? Que a menudo la gente intenta luchar con la armadura de otros, con las armas de otros, y ven a Dios obrar maravillas, ¿cierto?, a través de alguien más, porque ese alguien usó un arma que él puede usarla, o que solamente él puede usarla, e intentan imitarlo sin hacer o sin usar su armamento, sino que usan el de otros. Pero así no es como Dios obra. Dios va a usar lo que Él nos provee a nosotros, las capacidades que Él nos ha entregado, los talentos que Él nos ha entregado, los dones que Él nos ha entregado, la armadura que es nuestra. Y fíjense, David, como ustedes conocen la historia, David no se enfrentó a Goliat desarmado. Tenía una armadura mucho mejor que la del rey Saúl. Saúl tenía un casco de bronce, pero David tenía el casco de la salvación, que es el que nos dice aquí el libro de Efesios que debemos usar.
Saúl tenía una cota de malla que era lo que le protegía, la coraza, pero David tenía una coraza de justicia. Saúl tenía una espada inmensa de grande, pero David, ¿qué tenía? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el fondo David tenía toda la armadura de Dios disponible para él. Y ya conocen el resto de la historia, ¿cierto? En el valle de Elá, entre estos dos ejércitos, los filisteos y los israelitas, Goliat y David, avanzaron uno hacia el otro, y sin temor David corrió, nos dice la escritura, hasta el alcance de su arma, cargó su honda a lo más protestante de una manifestación, cargó su honda y le lanzó a Goliat. Y las escrituras nos dicen que le dio de lleno un golpe perfecto. O sea, la rápida piedra de David impactó a Goliat entre sus dos ojos, justo aquí. Y se podía quizás oír a David gritar abajo, ¡pah! Y se pegó el porrazo Goliat. Me imagino, por lo que nos dice el relato, que podemos decir que Goliat quedó completamente aturdido con ese golpe, quedó inconsciente, y allí va David, ¿y qué es lo que hace? Corta de cabeza. Y mientras que todos los demás que estaban allí en Israel pensaban, Goliat es tan grande, tan inmenso que nadie puede vencerlo, David pensó, Goliat es tan grande que no puedo fallar. O sea, tenía el blanco perfecto, era imposible que fallara, porque era tan grande y no falló. Pero ¿qué fue lo que él usó? Su armadura. No usó la armadura de otro. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice que tenemos que hacer esto? Por lo que nos dice el pasaje de Efesios capítulo 12, de 6-12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no se nos olvide, hermanos, lo importante es que nuestra batalla, la batalla que nosotros tenemos, no es contra seres humanos. Eso es lo que nos dice aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra seres humanos, sino contra poderes espirituales. ¿Y quiénes son esos poderes espirituales? ¿Quiénes son esos principados? Los demonios. ¿Y saben qué? Muchas veces perdemos el tiempo luchando contra personas cuando debiéramos estar luchando contra el diablo, que en el fondo busca controlar a la gente y hacer que se opongan a la obra de Dios. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos problemas con una persona, es el diablo que está manipulando a esa persona. Ahora ahí hay dos cosas. Nosotros estamos peleando, pensando que estamos peleando con la persona, y la persona muchas veces ni siquiera se da cuenta que está siendo usada por el diablo. Y tenemos que tener el cuidado de estas dos cosas, porque a veces nosotros como cristianos también fallamos
Y con nuestras tonteras permitimos que Satanás se meta en la idea de la otra persona y nosotros creemos que estamos peleando entre nosotros. Ah, no, me falló, hizo esto otro. Fíjense que en ese tiempo en que Pablo escribe esta carta, se produjo un disturbio en Éfeso, que pudo haber destruido la iglesia, según el libro de Hechos, capítulo 19. Y no fue causado únicamente por el platero Demetrio que estaba allí en ese lugar y toda su gente, porque detrás de ellos estaba Satanás y todos sus demonios que obviamente eran sus seguidores. Y sin duda Pablo y la iglesia oraron por toda esta situación. Y dice la escritura en el libro de Hechos, capítulo 19, que la oposición fue silenciada ante esa situación, porque estaban usando parte de la armadura de Dios. Y lamentablemente hoy en día, dentro de nuestro sistema en el mundo, existen muchos que están en autoridad. Tenemos los políticos, los líderes políticos, los medios de comunicación convencionales, conservadores, liberales. Tenemos la televisión, las películas con Hollywood. Y todos ellos, hoy en día a tal punto que ya ni siquiera ocultan el odio que tienen hacia el cristianismo. Es cosa de ver muchas veces e investigar. Y uno, o la gente, a veces los cristianos en general, a veces escriben cosas en contra de ellos, pero más que escribir correo o chat o WhatsApp y manifestarse frente a ellos, lo que debemos de empezar a hacer es a luchar, pero luchar como lo hizo la iglesia en Éfeso. Luchar de rodillas. Que posiblemente uno podría decir, pero ahí no estoy tomando acción. Sí, pero estar de rodillas es estar haciendo algo, usando el armamento que Dios nos dio. Y nuevamente, nosotros como cristianos no podemos permitirnos ignorar las artimañas de Satanás. No se nos olvide, Satanás nos quiere destruir y nos va a tratar de destruir de cualquier manera. Hay un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, por C.S. Lewis. Si tienen oportunidad, está en PDF, búsquenlo y léanlo. Es un libro muy bueno donde nos muestra cómo Satanás busca de una o de otra manera perjudicar al cristiano. Lo puede perjudicar a lo mejor haciendo que peque, pero también puede hacer que el hacer que se perjudique no pecando y creyéndose más santo que todos, sin hacer ningún pecado. Entonces esa persona se cree más santo que todo y es un legalista. Y va a buscar todas las maneras de tratar de que pueda caer. Y como les decía, no podemos permitirnos ignorar las artimañas de Satanás, porque hoy vivimos una cultura que esta cultura es todo menos el cristianismo. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, nadie puede hablar contra el Islam. Porque ¿qué? La cosa si alguien habla contra el Islam, o contra los musulmanes, o contra cualquier cosa que está de un cierto lado, o de otro lado. Pero pueden hacer y hablar y decir y hacer pestes contra los cristianos y todos dicen que está bien.
Nadie se opone ni nadie reclama por eso. Entonces, quienes se oponen a nuestro Señor son astutos, son sagaces, son vivos y acechan para engañar a la gente ingenua. Y nuevamente, detrás de todo esto está el principal engañador. Y ese principal engañador es Satanás. Las escrituras nos dicen que él se disfraza de ángel de luz y busca cegar la mente de las personas ante la verdad de la palabra de Dios. Y el hecho de que Pablo use la palabra luchar acá, en estos versículos, indica que estamos inmersos en una batalla. Y estamos inmersos en una batalla cuerpo a cuerpo y no somos simples espectadores. Estamos en acción. Y Satanás quiere usar a nuestro enemigo externo, quiere usar al mundo, quiere usar a nuestro enemigo interno, nuestra carne. ¿Y todo esto para qué? Para que podamos ser derrotados. Y va a usar cualquier situación para derrotarnos. Y nuevamente, aunque sea majadero en decirlo esto, estamos en una batalla y no se nos debe olvidar que todo lo que nos sucede es parte de esa batalla. Sus armas y estrategias son tremendas, son formidables, muy estratégicas, pero también no se nos debe olvidar que nuestro Dios vencerá. Por eso el apóstol Pablo también dijo que nuestras armas espirituales son poderosas gracias al poder y la verdad de Dios. Y miren, estas armas que son poderosas gracias al poder y la verdad de Dios, que pueden destruir fortalezas del mal. Miren, en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 al 6, dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? ¿No son qué? No son carnales. O sea, no tienen que ver con lo que nosotros podamos hacer, sino, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? La respuesta está en la segunda parte del versículo 5, cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, no debemos permitir que nuestros pensamientos se desvíen hacia cualquier cosa, hacia la fantasía, hacia el mal, hacia nuestros deseos particulares, que generalmente son guiados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. O sea, cada pensamiento tiene que ser obediente a Cristo. Y si hacemos esto, jamás vamos a tener que preocuparnos de que podamos caer. Ahora, hay principios que no se nos deben olvidar también. Que ningún ataque demoníaco, ningún ataque satánico, que muchas veces está siendo manifestado en personas, ningún ataque de satánico es más fuerte que Dios. El Dios es más poderoso. No se nos olvide. Las fuerzas satánicas son fuertes, son poderosas, sin duda. Tampoco no se nos debe olvidar. Pero no debemos temer porque nuestro Señor, en última instancia, es mucho más
fuerte y poderoso. La Escritura nos dice que es el Dios Todopoderoso. Y vamos a prevalecer si confiamos en Él y nos apoyamos en su poder, en el poder de Él, no en el nuestro. En segundo lugar, ningún plan satánico o demoníaco puede penetrar la armadura de Dios. Por eso debemos usar la armadura de Dios. La armadura de Dios es indestructible. Si nos la ponemos y la mantenemos puesta, porque no debemos sacarla, porque vamos a estar en la batalla hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor nos venga a buscar en el rato. Tenemos que tenerla puesta. Por lo tanto, si la mantenemos puesta, esta armadura, Satanás no puede dañarnos espiritualmente. No lo va a poder hacer nunca. Y en tercer lugar, ninguna fuerza demoníaca o satánica puede derrotar la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios, nuestro Dios, es soberano y su plan estaba establecido mucho antes de que Satanás fuera creado. Recuerden, la Escritura dice que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. O sea, ya tenía planeado lo que Él iba a hacer con nosotros. Y en cuarto lugar y último lugar, ningún plan satánico puede prevalecer sobre las oraciones del pueblo de Dios. Por eso es importante que oremos unos por otros. Miren, nuestra oración es una línea directa con el Señor. ¿Recuerdan cuando muestran en la película y todo eso que el presidente, alguien tiene una línea directa con el presidente? El botón rojo, ¿no es? Y se comunica directo con él. Nosotros tenemos. Nuestra oración es una línea directa con el Señor. Y no solo le hacemos saber a nuestro Señor lo que nos ocurre, aunque Él ya sabe todo perfectamente, sino que también cuando tenemos esa línea directa con Él, recibimos consuelo, recibimos paz a través de su presencia en nuestra comunicación con Él. Cuando estamos comunicados, cuando tenemos compañerismo, cuando estamos en comunión con Él. Por lo tanto, si aplicamos lo que Pablo nos dice aquí, la armadura de Dios, no vamos a tener dificultades. Obviamente, porque nuevamente estamos en una batalla. Y esto nunca se nos debe olvidar. Y cuando peleamos o tenemos una batalla pequeña con alguien, una lucha pequeña con alguien, quien sea, incluso nuestros propios hermanos, recordemos que no son las personas. Recordemos que Satanás puede estar usando o puede estar usando a mí también. A cualquiera de nosotros. Son personas que están lamentablemente siendo usadas por Satanás y detrás de él hay un demonio. Por lo tanto, no tenemos que a veces ser tan duros con las personas por lo mismo. Porque la batalla no es con ellos. A ellos lo que tenemos que hacer es orar por ellos y poder compartir la palabra de Dios. Nada más. Pero recuerden, estamos del lado ganador, del lado vencedor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos, Señor, en el poder de tu fuerza, a poder confiar específicamente en ti, lo que tú haces, Señor, en tu obra, lo que hiciste, lo que haces, Señor, y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, fortaleza en las dificultades, que podamos mirarte a ti, Señor, en todas aquellas situaciones que muchas veces nos complican. Y te pedimos, Señor, que ante las dificultades con las personas podamos, Señor, tener la certeza de que,
Señor, no son ellas, Señor, sino que son los demonios, y que podamos descansar en que tú estás haciendo una obra. Te damos gracias por los que están acá, Señor. Te pedimos nuevamente por aquellos que no han podido estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.